que se enferma y que me dicen, pues tiene lupus tu hijo. Toma, pues ¿qué es el lupus? Joshua había tenido un antecedente de una prima que murió de lupus. Le dio a los 16 y murió a los 20. Yo decía, Señor, ¿cómo no? Ya no dormía. Decía, Señor, pero ¿cómo? Si yo te sirvo, o sea, ahora cómo me vas a salir con que mi hijo está enfermo de lupus? Le digo al doctor, ¿pero cómo? Pues sí, tiene un edema cerebral y se va a ir, la vamos a intubar. Yo decía, no manches. O sea, yo recordaba el COVID y decía, tanta gente se murió. No me la voy a intubar. La tenemos que intubar. Y Yoshito abajo y yo sola. Imagínate, con uno y con otro. Le dije, déjeme ver a mi hija. No sé qué vaya a pasar, pero déjeme ver a mi hija. El hecho de decir, pues, tuve un abuso sexual a los 4 años por parte de un vecino de la iglesia donde me congregaba. Buena nueva, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Gracias por estarnos viendo y gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Hoy es un día en donde viene una amiga, una invitada, donde nos va a platicar también mucho de lo que Dios ha hecho en su vida. Ese recorrido por diferentes situaciones, diferentes cuestiones, unas altas, otras bajas, duras, buenas, como la vida de cada uno de nosotros. Cada quien tiene su perspectiva de vida, cada quien tiene sus vivencias. Y de todas podemos aprender, podemos ver, podemos reflejarnos. Yo creo que el día de hoy va a ser una plática sumamente interesante en donde vamos a ver que cuando parece que Dios no está, sigue estando ahí, aunque nosotros le tapemos la vista de querer verlo. Ella es Rebeca Díaz, es una querida amiga. Rebe, gracias por venir, por acompañarnos y sobre todo por querernos contar un poquito de tu historia. Lo más importante, lo que hoy estás haciendo, pero poco a poco vamos a llegar, como dicen por ahí, vamos a llegar al final. Hoy estás trabajando con personas, tú ayudas a personas a darles esperanza y paz. Spoiléame ese hoy que en el que estás. Ese capítulo. Mira, la verdad, no sé cómo llegué ahí. Llegué en el 2023, regresé de Charlotte, en Estados Unidos. Mi familia vive allá, mis hermanos, mis padres. Nos fuimos y más adelante te voy a contar por cómo llegamos a Charlotte. Porque toda la vida, he pasado mucho tiempo de mi vida, a ciertos tiempos, desde los 5 años, 4 años en Estados Unidos, yendo y viniendo. Entonces, pues ya tenemos una historia por allá. Pero esta última vez ha sido como muy contundente y también de gran testimonio. Yo tengo muchos testimonios, la verdad, que jamás pensé que Dios haría conmigo, pero los ha hecho. Esta parte de empezar a trabajar con las personas fue que, pues, yo llegué de Estados Unidos porque, según yo, me iba, pues, a casar. Yo tenía una misión en Estados Unidos, pero me regresé por rebeldía, ¿verdad? ¿Tenías una qué? Tenía una misión en Estados Unidos. Sí, exactamente. Yo tenía que ir y trabajar en una obra. Abrir una obra en Estados Unidos. Y comencé a hacerlo. Pero bueno, después con el paso del tiempo, ya sabes que me iba a casar y todo ese rollo. Y pues, pastor, me voy a regresar para México. Y el pastor, ¡oh!, con el infarto acá, ya sabes, ¿no? Mi pastor. Bueno, total. Regreso a Estados Unidos. No me congregué en ningún lado. No me estaba congregando en ningún lado. Y en una de esas me encuentro al pastor Ricky, que ya había yo hecho misiones en la Sierra de Oaxaca con el pastor Ricky. ¿El pastor Ricky, el de las locuras del emperador? No, el pastor Ricky. Porque hay una... Sí, el estoy despertando. No, el pastor Ricky. Hay una parte en esa caricatura. Me encanta. Rompiendo un poquito, sí, ¿no? Que hablábamos antes. Me encanta. Pero Ricky es cuñado de Lagrimita y tío de Costel. Uh-huh. Entonces, con él, pues yo me iba. Y un día me lo encontré en una fiesta y me dice, oye, Rebe, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues nada, pastor, pues aquí nada más ya regresé y que no sé qué. Entonces me dice, vámonos a Santa Marta a predicar. Santa Marta, Catitla, el penal. Catitla, en Ciudad de México, porque hay en Santa Marta, que es una playa muy bonita en Colombia. Es correcto. Bueno, okay. Pues Santa Marta, Catitla, aquí en la Ciudad de México, que muchos ya conocerán ese penal, que hay hombres, un área de hombres y un área de mujeres. Pues nosotros íbamos a predicar al área de mujeres. Y pues nunca me lo imaginé, el Señor me fue llevando por el camino. Bueno, en ese tiempo empecé yo a ir a la iglesia, empecé también ya a asistir a una iglesia, la cual no voy a mencionar el nombre, pero pues también el Señor estuvo trabajando mucho ahí conmigo.
yendo a Santa Marta cada viernes, después yendo a la cárcel de los varones ahí en el Penal del Norte, también yendo a compartir y así sucesivamente pasó. Entonces después, un día me habla Evita y me dice, oye, yo tenía una célula en la casa de Evita, yo compartía en la casa de Evita. Eva, mi amiga, mi compañera, la que viene aquí, que hoy viene conmigo. Ajá. Yo iba a compartir a su casa y entonces me dice, en una de esas le hablo y le digo, oye, Evita, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues me voy a un retiro espiritual y le digo, pues me voy contigo porque yo ya me sentía mucha carga de, pues en los penales te cargas mucho, ¿sabes? Porque teníamos aparte como a 6 satánicas, ¿no? 2 acá, 2 acá, 2 acá haciendo cosas y pues fue espectacular porque también parte de las chicas que de la cártel de la mano con ojos, del cártel de Sinaloa, nos cuidaban, eran las madrinas que nos cuidaban, pero había chicas satánicas alrededor pues haciendo infinidad de cosas para que nosotros no compartiéramos la palabra, ¿no? Porque se mueven muchas cosas en el ámbito espiritual. Ahora sí que lo que no vemos es lo que realmente es. Y esa es una realidad. O sea, yo siempre he dicho que el mundo espiritual cuando lo conocemos es más real que el iPhone 17 que tiene Dani en sus manos en este momento. Pero bueno, esa es otra historia. Después de ahí, en el retiro conocí a un padrino. Pero casualmente yo vengo de una familia de padrinos, de una familia paterna alcohólica, arandense, jalisquilla, ya te imaginarás, ¿no? ¿Pero tú naciste allá? Yo nací allá, no nací en Arandas, pero tengo la crianza. Y voy mucho también para Arandas también. Entonces, en el paso del tiempo, en este transcurso, me decían en la iglesia, regresé a mi iglesia, pues ahora sí que materna, donde crecí, donde nací, que era mi iglesia familiar, el pastor Eduardo Espejel, que es mi tío. Un día nos vimos, yo no quería saber nada de mi familia, porque pues estaban molestos porque yo me había regresado, que eso es algo que de verdad yo me arrepiento mucho y hasta hoy le sigo pidiendo perdón a Dios porque yo tenía que hacer algo allá, que el Señor me había mandado a hacer y no lo hice. Y hasta hoy mi corazón se redarguye, ¿sabes? Y eso se los dejo, porque lo que tú le prometes al Señor o lo que Dios te manda a hacer, no tardes en cumplirlo. Y eso es algo que yo he de verdad trabajado mucho conmigo. Entonces yo llegué a la iglesia, me reencuentro con el pastor, me abraza y pues yo lo amo mucho porque hoy la mujer que soy, sé que Dios lo puso a él para la formación que tengo en el ámbito espiritual. La formación es por parte de mi pastor Eduardo Espejel y por mi pastora también y se los agradezco muchísimo. Y también conocí a un padrino. Entonces, para la gente que de pronto se está preguntando, ¿qué es un padrino? ¿A qué te refieres con un padrino? Porque uno tiene solamente la idea de que en un bautizo, el bebito, mi padrino, pero un padrino en este ámbito. No sabía. Exactamente. En este ámbito que hablas de ayuda a personas con adicciones o con diferentes situaciones, ¿qué es? Porque estamos diciendo que esto es ahorita en lo que tú estás dedicando gran parte de tu vida. Es lo que estoy haciendo, y después nos vamos a ir un poquito en la máquina. Mira, un padrino es una persona que ya tiene tiempo sobrio, en la sobriedad de no drogar o de no alcoholizarse, que son del 3º, 4º, 5º paso, que se dedican, pues que muchos tienen anexos, ¿verdad? Y apadrinan porque son como consejeros, llamémoslos como tu así. Guía, Sí, son como consejeros para los chicos, ¿no? Los chicos cuando van a sus retiros de 3º, 4º y 5º paso, que son como similares a los espirituales cuando los cristianos lo hacen, ellos eligen a un padrino y entonces ese padrino pues es el que los mentorea, los coachea en el tiempo que están ahí y fuera también no, porque ellos tienen que ir a su grupo. Entonces en la iglesia ya me habían dicho, oye Rebe, vete a mentorear a una casa, abre un aposento o abre tu casa para que se comparta la palabra. Y yo, no. Y yo le decía al pastor, pues yo no quiero predicar, ni voy a ser mentora ni nada. O sea, a mí dígame si le ayudo en los baños, porque yo comencé en los baños en la iglesia sirviendo. Donde yo le sea útil, ahí voy a estar aquí en la iglesia. Pues sucede que después me hice muy amiga de Andrés Ferias, que muchos que están en el mundo de AA, AAA, no es cierto, del AA. Alabanza y adoración. Yo conozco el AA, Alabanza y adoración, que fue un disco exitoso en los 90, pero esa es otra cosa. Lo conocen. Alcohólicos Anónimos. Entonces me dice, oye Rebe, acompáñame a una de las clínicas. Sí,
Y luego pues me empecé a ir con él a acompañarlo a las clínicas. Yo todavía no estaba en ese mundo. Y entonces un día voy llegando ahí por Metro Musquis. Y yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? Ay, no, me protejo, no es cierto. No, y entonces voy llegando y de repente mi boca dijo lo que no tenía que haber dicho jamás en la vida. Oye, Andrés, ¿y por qué no me dejas venir a predicarle a los muchachos, a hablarles de Cristo? No quiero predicarles, solo quiero predicarles que hay un Dios que salva, que sana, que transforma. Sí, cuando quieras. No. Dime de una vez. Dime, porque eso es lo que he aprendido de mi pastor, ¿eh? Aquí no hay pretextos. De una vez, o se arma o no se arma la machaca. No, a ver, pero un día a la semana, sí, cuando quieras. No. Un día a la semana, a la misma hora, cada semana. Llegué yo así el primer día, no, pues déjame lo hablo con el dueño, que no sé qué tanto rollo, porque pues él no tiene clínica, sino que él se dedica ya más a compartimiento. Y entonces en ese momento, pues ya, pues que sí, que comienzas cuando, pues el próximo miércoles, ¿a qué hora? Pues a las 3 de la tarde, ahí me tienes llegando y yo así con todos los muchachos como diciendo, ¿y esta qué hace aquí, no? Y yo, hola, soy Rebeca, vengo de la iglesia y Poder en Jesús, Dios les bendiga. Mira, yo no vengo a echarte choros, yo vengo, y ya, pues empecé a hablar con ellos. Pues empecé con ese, gracias a Dios. De repente me toca ir a la sierra a predicar, y me voy a la sierra 4 días, y de repente ya venía yo con la idea, pues en la sierra no hay señal, ¿no? Para empezar, señal de te teléfono, acostumbras celular. a que no hay, pues no hay. Te la pasas de un cerro a otro tocando puertas y yendo a predicar y así. Y entonces de repente voy regresando de Oaxaca, no, antes de irme le digo al padrino, le digo a Andrés, oye Andrés, fíjate que el Señor está poniendo en mi corazón que es que tenemos que sacar a los muchachos. Tenemos que sacar a los muchachos de la clínica, o sea, tenemos que llevarlos a la iglesia. No, ¿cómo crees? En 4º y 5º paso no se puede, o sea, y si están internos, y si se te escapan, y si algo, y las familias, y además tendremos que hablar con las familias, y muchos son santeros, y muchos son devotos de la muerte. Entonces le decía, no, Andrés, tú puedes, o sea, vamos a hacerlo. El Señor lo está poniendo, es que yo siempre le tengo que hacer caso a ese Señor, porque tú me dices, y yo, Andrés, no soy yo. Piénsalo, me fui a la sierra 5 días. Regreso, hago una parada en Tehuacán, Puebla. Tehuacán, Puebla. Para comernos un elotito. Y en eso, pues, un señor que estaba, pues, bien alcoholizado, pues, empezó a preguntar que si éramos cristianos. Y en eso, no sé por qué se me viene y que le marco al padrino. Andrés, ¿ya pensaste lo de... Te voy a soltar a 5. Mamá, ¿tú no sabes esto? Porque... tengo una de las camionetas de mi mamá aquí en México, pero tu camioneta, subí 16 chicos ese día. El domingo me fui a las 9:30 de la mañana antes de los discipulados y no me llevé a 5. Me llevé a 16, todos amontonados en la camioneta. ¿Y a dónde fueron? ¿Y qué hicieron? Nos los llevamos a la casa y Poder en Jesús. Y hasta el día de hoy todavía se siguen congregando los muchachos. Después de eso, agarré la Fortaleza, otra clínica de rehabilitación. Después me fui a las femeniles, otra vez. Y yo vi que el Señor estaba respaldando toda su obra, porque eso no hubiera sido posible. Porque cuando hablaron, es más, se bautizaron los muchachos y cuando hablaron del bautismo y todo ese rollo, se levantó uno de los papás de uno de los chicos que era santero y dijo, si mi hijo va a dejar las drogas, entonces yo estoy de acuerdo. Imagínate, o sea, yo era de los que hablaba y pues todos con la cara así endemoniadísima. Y yo dije, Señor, esto es tuyo. Y aparte comprometí a mi pastor porque le dije, pastor, yo necesito no nada más que Dios me respalde, sino que usted, quiero que vaya una vez al mes a visitar todas las clínicas, porque la gente tiene que saber que el pastor está respaldando la obra, que no es nada más el que está atrás de las bambalinas, sino que él también va y pone el ejemplo. Y mi pastor, afortunadamente, siempre me ha enseñado, 1, a sembrar en el reino, 2, pasos, pesitos y pesares. Tienes las triple P. Pasos. ¿Por qué? Pasos, pesitos y pesares. Porque pasos porque vas a cansarte, vas a caminar y te vas a esforzar. Pesares porque le vas a batallar y pesitos porque le vas a invertir. Yo no tenía trabajo. Yo llegué a Estados Unidos y no tenía trabajo. Yo le dije al Señor, bueno, yo no tengo un trabajo en lo terrenal, pero tengo uno en lo espiritual, a chambearle. Yo no vine aquí a perder el tiempo. A chambearle. Y me puse a trabajar en las clínicas 1 año completo hasta que las delegué y dije, ha sido el mejor año de mi vida. Donde no he tenido trabajo, ya iba yo jueves, lunes, martes, ya todo mi tiempo era de las clínicas y de la cárcel. Y yo decía, Señor, nunca me has dejado
sin un peso, porque todo viene de ti, todo proviene de ti. Yo no conocía lo que era la fe. No tenía, o sea, ¿quién iba a poner para las camionetas si uno de los anexos me tenía que agarrar la carretera para ir a la fortaleza los martes? Imagínate pagar 2 casetas. Aparte les llevábamos comida para compartir con ellos. Les llevábamos, o sea, lo trataba de hacer dinámico, decía, no, esta no va a ser una predicación más. No. Porque yo misma fui adicta. O sea, yo misma, y me ponía en el zapato de los muchachos, ¿no? Entonces los muchachos yo creo que me veían y me decían, ¿esta qué? Ni nos ha de entender, esta jamás en la vida de haber padecido nada. No, claro que padecí muchas cosas, tuve una infancia muy triste, Paco. Que eso me encantaría, porque esa introducción que estamos teniendo ahorita de lo que estás haciendo, ya nos llevamos medio podcast, pero me encanta. Me encanta. No, Señor. No, es mentira, me encanta porque escucharte anima y también que la gente entienda que es un trabajo social el que se hace, pero es un trabajo espiritual y se necesita corazón para esas personas que puedan dejar el tiempo para ayudar a otros. No solamente darles una monedita o darles una bonita palabra, sino sentarse a comer con ellos, sentarse a escucharlos, sentarse y abrazarlos y darles un consejo y animarlos a llevar al cabo ese consejo, estar con ellos todo el tiempo, que es una de las cosas que tú haces, tanto con hombres, con mujeres. Y sobre todo me gustó mucho el respaldo de una iglesia, ¿no? Porque mucha gente también critica y dice, ay, los misioneros, que es una parte de las misiones, la misión de vida que tienes de ayudar. Pero luego quieren solamente pedir dinero y todo. Hay dinero que es bien invertido dentro de estas personas que necesitan, como en tu caso, estabas haciendo eso. Que no es lo único que haces. Aparte de eso, haces otras cosas, tienes negocios, en fin. Pero me gustaría así hacer aquí un Back to the Future, o no, ir un poquito hacia atrás. Okay. Ir un poquito hacia atrás porque efectivamente alguien diría, es sencillo ir a hablarle a alguien de adicciones cuando no has tenido nada, pues has visto películas, historias, pero cuando lo has vivido, y en tu caso, tú viviste algunos años en adicción, en una situación difícil, y me gustaría que regresáramos a ver esa niña Rebeca y que me contaras de tu infancia, porque pasaste por cosas muy obscuras, y tú siendo o conociendo de la fe desde pequeña. Así que yo quiero que la gente te escuche. Y presentada en la iglesia cristiana, sí, señor. Exactamente. Ya te la presento y todo el asunto. Como dice, ¿no? Naciste en cuna cristiana, que no es ninguna garantía, es una frase sí. Un poco ambigua. Sí, ¿no? Pero también es una realidad triste, porque la fe no se hereda, ni la salvación, ni la creencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Platícame. Mira, un poquito hablando de este tema, sí, efectivamente crecí dentro de un vínculo cristiano. Mi mamá se convirtió a los 14 años. A los 14 años ellos eran católicos, pero mi mamá conoció de Cristo a los 14 años y ella decidió entregarle su vida a Cristo. Y en este caminar con Cristo, pero no sé, la verdad creo que nunca caminé con Cristo desde niña. No, es la realidad, ¿no? Porque o no gateaste con Cristo. Es que tú piensas, porque tú piensas que porque la familia es, tú tienes que o tú ya eres. Y no es así. No es así. La realidad no es esa. La realidad es que tú tienes que tener tu propio encuentro, ¿sí? Y tú tienes que aceptar a Cristo y tener tu propia convicción, una convicción personal, más allá de lo que la gente te pueda contar. Porque eso es lo que de verdad tú vas a hablar de ello. Entonces, pues sí, pero fui muy bulliada dentro de mi familia. Entonces, lo que yo menos quería era una relación con Cristo, de una familia cristiana, por la cual sufrías algún tipo de rechazo o maltrato. ¿A qué te refieres con ese bullying de parte de tu familia? Pues sí, a ese bullying lo voy a decir abiertamente porque es grande. A muchos nos da vergüenza el hecho de decir, pues, tuve un abuso sexual a los 4 años. Por parte de un vecino de la iglesia donde me congregaba. Y yo no lo recordaba, Con el tiempo creo que el Señor te va revelando situaciones para sacarlas de tu corazón, porque son cosas que menguan, aunque estés tú ya caminando con Cristo. Son cosas por las cuales tienes que vaciarte. O sea, te tienes el cántaro lleno de tantas cosas de las cuales no te acuerdas, como cuando dices, Señor, perdóname de los pecados ocultos de los que ni aún me acuerdo, ¿no? Porque realmente a veces no nos acordamos de ello. Pero esta persona me pegó una infección sexual, de transmisión sexual. 4 años de edad. Tenía como entre 4 y 5 años. Pero recuerdo todavía, fíjate, no recuerdo exactamente cómo pasaba, pero era un vecino de la casa de mi abuelita. Y yo me iba mucho a meter a esa casa porque nos congregábamos en la misma iglesia, porque
no sé, nos éramos hermanos en Cristo con mis abuelitos. Entonces, pues mi abuelita era, pues como era, mi abuelita era muy como yo, como muy hablantina. Bueno, antes no era, yo era muy antisocial, pero mi abuelita era muy así, andaba en la política, mi abuelita era misionera, evangelista, andaba predicando la palabra, era portadora para que ella siempre, para la obra del Señor, ¿no? Entonces, pues yo siempre iba pues con la gente que con las que nos juntábamos y de repente, pues pasó, no recuerdo yo si se lo dije a mi mamá o no, no recuerdo cómo se lo dije, pero la escena la tengo todavía aquí en la mente, la recuerdo bien. Total que mi mamá después, pues como siempre fui la niña problema de la familia, con poca aceptación, pues porque muchos pensaban pues que decía mentiras, que pues no me creían muchas cosas, típico, ya sabes, de pues cuando pasas una situación y te llevan al psicólogo y el psicólogo dice, pues es que va a tener consecuencias en su crecimiento, en su adolescencia y de repente pues pasa todo eso. Y entonces pues yo decía, la familia que conoce a Cristo es la que menos amor te da a veces. ¿Me entiendes? Y entonces todos tenemos un sentido de pertenencia, queremos ser pertenecientes a algo porque nos queremos sentir aceptados. Y en esa búsqueda de la no identidad que tenía, pero de la búsqueda de la identidad, pues me fue llevando a otras cosas, ¿no? Entonces yo era pues, no, tenía una mamá, en ese tiempo mi mamá era muy de, si mi papá decía no vas, no vas. Y pues yo anhelando la vida que tenían otras niñas, ¿por qué no puedo ser como las demás? Me sentía diferente. Pues porque obviamente había habido tanto rechazo en mi vida que yo tenía ¿por qué no puedo tener como ella? ¿Por qué no puedo ir peinada? Porque nunca iba yo no sé, en ese tiempo se hacían en las escuelas estas ¿Tardeadas? No, cuando te llevaban de paseo en las escuelas, excursiones. En las excursiones que después ya las quitaron, pues yo nunca iba a ninguna de esas cosas. Aparte siempre era rechazada en la escuela también. Y aparte era tan feíta que me acuerdo que luego les digo a mis amigos, no, a mí ni para la semana inglesa me agarraban, o sea, no, en la secundaria, o sea, nada. Tiene un rechazo total, o más bien dicho, creo que era como la interpretación que yo tenía de mí, porque pues hoy comprendo que todos tenemos diferentes interpretaciones de la vida. Pero yo así me sentía fea, rechazada, ¿no? Aparte me ponía infinidad yo creo que me ponía, yo creo que como unos 5 o 6 pantalones así, uno encima del otro, y la familia me criticaba y me decía, ahí viene la 1000 vendas, ahí viene no sé, o sea, lo que tú te puedas imaginar cuando te pones 1000 pantalones, ¿no? ¿Por qué crees que usabas tanto ropa? Como Ya después con el tiempo en las clínicas, autoanalizando lo que yo había vivido, es que fíjate, nunca me di cuenta cuando cambió mi cuerpo a causa de eso. O sea, jamás me di cuenta si ya tenía más pompa, si ya me había crecido algo, si había cambiado algo en mí. Porque aparte era yo súper holgada y aparte era, me ponía muchísimos pantalones. Ya después, haciendo una recopilación de todo, decía, es que no era porque mi familia pensaba que tal vez como yo era muy delgadita, pensaban que yo tenía como una... ¿anorexia? No, bulimia, que tenía trastorno. Que tenía un trastorno de mi físico, okay. ¿Sabes? O sea, sí, exacto, que tenía yo algo que no me gustaba de mí y por eso me ponía muchos pantalones, pero no, en realidad era la manera de protegerme de si alguien me quiere dañar, le va a costar más trabajo. Si alguien me quiere dañar, no lo va a hacer tan rápido y voy a tener chance de pedir auxilio. O sea, ya después te vas dando cuenta de por qué actuabas de ciertas maneras y dices tú, lo hice por esto. Cuando me empecé a meter en el mundo de las drogas, mi peor error que fue eso, porque ni siquiera fue como de porque yo fuese una adicta, fue por llamar la atención de mis padres, de mi familia, fue como la llamada de auxilio, ¿me entiendes? Porque me quería pertenecer a alguien. Entonces, yo recuerdo bien que me fui a vivir a Chiapas a los 15 años, mi mamá se fue a Estados Unidos y me mandó a Chiapas. Ahí probé la marihuana, nunca me gustó, solo la probé una vez. ¿Vivías con familiares? Vivía con la familia de mi papá, de crianza. Y la probé, nunca me gustó. Regresando a México, creo que como a los 17 años, lo peor que pude haber hecho fue probar la piedra, darle una fumada a un vasito de Yakult con una piedra en medio y quemarme. Eso, ¿sabes qué? Ahí me perdí completamente porque la piedra es adictiva y aparte cuando ya no la tenía era una ansiedad.
una ansiedad tan terrible. O sea, yo fui de todo, ¿sabes? O sea, por mi vida pasaron infinidad de hombres, porque una cosa te lleva a otra. Tú no puedes decir solamente me voy a echar un cigarrito, solamente soy ocasional, porque no es cierto. Hoy comprendo que una cosa te lleva a otra. Siempre, siempre va a ser así, ¿eh? Nunca lo vas a tener todo controlado. La única similitud que tenemos nosotros, los seres humanos, somos 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 creación de Dios, pero en realidad tu historia no es la misma que la mía, ni la misma que la mía, ni la tuya como la mía. Y a lo mejor tú puedes pensar, estoy pasando lo más difícil. Y a lo mejor ahorita con los chicos y las chicas con las que yo voy a compartirles de la palabra de Dios, piensan, no, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Te entiendo. Tal vez no lo estoy viviendo como tú lo estás viviendo, pero te entiendo. Uh-huh. Si tú piensas que yo no sufrí un abuso, sí. Si tú piensas que yo no sufrí un bullying, sí. Si tú a lo mejor me ves ahorita, sí, pero hay un antes y un después. Y sabes algo que mucho que me sembró el pastor, que siempre nos sembró, es pasión por las almas. Y empecé a apasionarme. Porque sé que el amor, por ejemplo, yo llego con los chicos y soy en Santa Marta era no puedes abrazarlas, no les preguntas nunca de su vida. Tú tienes restricciones ahí, o sea, tienes que cuidar mucho cómo te manejas con ellas porque tienes cámaras por todos lados. Y acá con los muchachos era ¿cómo estás, precioso? ¿Cómo estás, mi cor? Yo les hablo con tanto amor, pero ¿sabes qué? Porque fue el amor que a mí me faltó. Porque me pongo en sus zapatos. Me pongo en el zapato de ellos. Y digo, Señor, yo padecí de mucho amor. Quise quitarme la vida a los 5 años. Hice un pacto, fíjate, como en el transcurso del mundo espiritual. Porque tengo muchos en las clínicas que pues pactan con la muerte, había uno que cuando yo predicaba hacía movimientos así, y un día me lo agarré y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces estos movimientos? Porque esto se lo entrego a mis muertos. Dije, ay, caray, no te metas con el creador porque ahí sí vas a estar en problemas. O sea, hacen muchas cosas que tú no te das cuenta. Si tú no tienes un discernimiento y una buena comunicación con Dios, tú no te das cuenta de lo que pasa en la atmósfera espiritual, de lo que ellos hacen cuando tú vas y predicas la palabra, ¿sabes? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta haciendo una remembranza de mi niñez. Creo que un día estaba dentro, o sea, tenía tantas carencias emocionales y afectivas que a los, no sé si recuerdo que como a 6 años tal vez, 5 años, 4, no sé, por ahí, yo hice un pacto con el diablo que no había, yo decía, ¿por qué tengo tantos ataques espirituales? ¿Por qué hice un pacto con el diablo cuando yo tenía eso? Tenía esa edad, imagínate una niña a esa edad haciendo un pacto con el diablo, diciéndole, ¿sabes qué, Satanás? Si tú me das, no recuerdo exactamente qué le pedí, pero si tú me das esto y me das el otro, yo te entrego mi vida, yo esto, yo el otro y aquello. ¡Ah! Dios mío, yo no comprendía la magnitud de lo que yo había hecho en ese momento, porque tal vez hay cosas de las cuales tú no te acuerdas, Paco. Y con el tiempo el Señor te las va revelando. Te va preparando, porque siempre he dicho que un caminar con Cristo es un entrenamiento constante, de todos los días, como cuando vas al gimnasio. El Señor te está entrenando all the time. Todo el tiempo te está entrena y entrena. Y es un entrenamiento todo. Entonces, yo no recordaba esa situación. Y también no recordaba que me había metido en el ocultismo, que conocía perfectamente la parte espiritual negativa. Porque había hecho pactos también de grande. Había hecho pactos como a los 15, 16 años. Hice pactos también. Hice magias, cosas, etcétera. No sé. Hice no sé cuántas cosas. ¿No? Entonces yo no conocía el mundo espiritual, pero no conocía las consecuencias de meterme en esos asuntos espirituales después de cuando ya te quería salir. Entonces todo empezó. Imagínate, 23 años, 20 años. Sí, 18, 19, 20 años, tienes cáncer en la matriz. Parece ser que tienes cáncer en la matriz. Pues vete a hacer una colposcopía, vete a hacer un Papá Nicolau. Me fui. Me cortaron un pedacito de, ya sabes, de la matriz, de tejido, lo mandaron pues sí, parece ser que sí tienes cáncer. Yo todavía no estaba bien con Cristo, ¿sabes? Entonces, fue un parteaguas increíble.
¿Cómo era eso? Dices, no estaba bien con Cristo, pero tenías un conocimiento de niña, tenías una familia que haciéndote bullying o no, ¿cómo te veía la familia? ¿Qué decía tu mamá, la gente cercana que te veía en esos estados? ¿O qué pensabas tú acerca de la iglesia? Nada. Mi familia realmente en ese tiempo eh, no conocíamos tal vez el mundo espiritual. El primer ataque que tuve fue a los 7 años, de cuando te paraliza, ¿no? El típico de se te sube el muerto, pero tú piensas que se te sube el muerto, pero no sabes que es un demonio que te está atando a los 7 años, imagínate. A los 7 años vivir esas cosas ya está tremendísimo. O sea, yo no me imagino hoy a un pequeñito viviendo esas cosas porque es lo más feo que te puede pasar de niño, cuando debes de tener una niñez sana, una niñez bonita. Yo tuve una infancia triste. Hemos tenido en otros podcasts gente que habla porque a lo mejor te dicen, ¿cómo una niña va a hacer un pacto? Va a haber alguien que piense, eso no es posible, es un niño. Lo es. Pero hemos tenido invitadas también que hablan que desde muy pequeñas veían duendes, veían cuestiones, porque tenían un legado, una herencia también espiritual negativa de familiares en brujería, en santería y todo eso. Entonces, el mundo espiritual es una realidad que muchos no ven, no viven, no le ponen atención, pero existe, es, y tanto del lado de parte de Dios, de un Dios real, del Dios que creemos, de la fe cristiana, como del lado oscuro, y no estamos hablando de la luz apagada, cinematográficamente ni cuestiones de esas, porque es una realidad que no entendemos hasta que empezamos a abrir puertas sin querer, porque muchas veces sin querer, jugando por curiosidad, entramos o entran las personas ahí. Y por eso me hace muy interesante, porque a partir de una situación tan difícil, tan triste, tan dolorosa, tu mundo se cambió, el mundo de inocencia. La inocencia, a veces dicen los niños, cuando empiezan a perder la inocencia, entonces tienen un razonamiento para decidir si una fe cristiana, una no fe no cristiana, rebeldía. Pero eso te orilló a ese punto que se fue creciendo y desencadenando cosas negativas que momentáneamente te sentías tal vez satisfecha. Pero me llamó la atención eso que dijiste, no estaba bien con Cristo, obvio. Es que mira, nuestra mente funciona, tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro. El lado derecho, que es el que dice lo que piensas, como lo que estoy hablando, y este que se está callando, ¿no? Este que solo piensa, pero no habla. ¿Me entiendes? ¿Sí me explico? Un poquito lo racional, lo intuitivo. Sí, claro. Y actuamos consciente, inconsciente y subconscientemente. Así actuamos los seres humanos, ¿no? Inconsciente cuando lo hacemos consciente de. Inconsciente cuando dije, ups, me equivoqué, perdón, no lo vive, no fue intencional. Y subconsciente cuando lo estás pensando y estás consciente también, porque está aquí y por algo llegó a tu mente y por algo llegó a tu memoria. ¿Estás de acuerdo? Por algo está aquí en tu mente. Ese pacto yo lo hice consciente. Y de ahí se desataron muchas cosas, o sea, infinidad de cosas. Cuando me dio esta parte de cáncer, fue cuando los demonios más me atacaron, o sea, llegaba la noche y yo me empastillaba con clonazepam porque sentía las presencias de entidades demoníacas ahí en mi cuarto. No me dormía en la mañana y en la noche otra vez, ya los nervios estaban de punta porque otra vez estaban ahí atacándome. Es que muchos cristianos, muchos hijos en la fe no hablan de esto. Yo lo que menos tenía era fe, pero yo creo que Dios conocía mi corazón porque yo nunca fui realmente mala. Yo haciendo un recordatorio de todo, yo decía, no creo que yo todo lo que yo hice, porque Dios conoce mi corazón y conoce las intenciones también. Sabe con qué intenciones tú haces las cosas, con qué... Probablemente yo diría, no es una persona mala, pero es una persona lastimada. Exactamente. Que busca... quizá no venganza, pero el por qué, el encontrar el por qué o el ver. Y eso te lleva a tratar de encontrar respuestas erróneas. Expresándote erróneas, exactamente. Y escuchar las voces incorrectas. Y también hay una línea muy delgada, porque también sé que gente dirá, bueno, ¿hasta qué momento era lo espiritual o a lo mejor el uso de sustancias que están afectando tu mente y veías cosas que son solamente de la psique? ¿Cuál es esa línea espiritual entre lo espiritual, un ataque espiritual y un ataque esquizofrénico? ¿En qué momento es? ¿O cómo diferenciarías tú eso que viviste? Mira, yo nunca tuve esta parte de la esquizofrenia, que la conozco bastante bien. Pero yo desde pequeña veía cosas. Veía demonios. Sí, lo que decíamos hace un rato es una realidad. Yo veía demonios desde niña. Entonces desde ahí me empezó a llamar mucho la parte espiritual porque yo veía cosas y quería conocer qué eran esas cosas. ¿Por qué las veía? Yo
decía yo, no son monstruos, son demonios, ¿sabes? Y sí hay una línea muy delgada porque obviamente tú te metes una droga y tú le abres la puerta al chamuco completamente. O sea, tú te metes algo y vas abriendo puertas y te vas endemoniando. Te vas endemoniando. ¿Y sabes qué? Y desgraciadamente, muchos no lo sabemos, pero muchos, por ejemplo, en el ámbito de cuando tú quieres ser libre, cuando yo me empecé a autoliberar, porque un día llegó mi hermano de Estados Unidos, cuando mis papás llegaron recientemente, ellos vinieron manejando de Detroit, ellos allá tenían como 11 años, y llegaron manejando. Entonces murió la mamá de mi papá. Llegó uno de mis hermanos, que era pastor en ese tiempo, y yo le decía, oye, hay algo dentro de mí que se mueve. ¿Qué es? No sé, pero se está moviendo. Yo lo siento, ahí está. Y fue cuando yo conocí esta parte de la autoliberación. Y me decía, mira, esto, y me dio unas indicaciones. Yo hice esto y esto y esto y esto. Y cuando yo lo empecé a hacer, yo decía, Señor, no te inventes. O sea, pero yo ya no quería ser esclava porque me sentía una esclava. Ya eran tanto los ataques por todos lados. O sea, eran un bombardeo de situaciones demoníacas espirituales que yo las conocía en la forma negativa. Yo no conocía a Dios y un día de verdad estaba viviendo tantas cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que intenté quitarme la vida fue a los 5, después fue a los 13, me tomé Clarasol, después no sé, o sea, tuve muchísimas cosas que al final del día ni te mueres ni nada, y mira, ¿no? Pero bueno, son procesos erróneos. Entonces, bueno, los procesos no hay erróneos, ¿sabes? Los procesos son procesos y en esta vida nunca se pierde, o se gana o se aprende, y aprendes. Y si no, dicen por ahí, si no aprendes la lección o el proceso, se repite hasta que lo pases. Claro, porque es un patrón cíclico así, mira, de estoy endemoniada, me libero, estoy endemoniada, me libero, estoy endemoniada, me libero. Y nunca eres libre, jamás vas a ser libre. Hasta que tú le digas al Señor, Señor, perdóname porque fui abusada, pero así como fui abusada sexualmente, también hice esto. Y así como también me hicieron esto, también hice el otro. Y también cuando hice esto, tienes que ser específica con el Señor. Es una cadena. Es una cadena. Una cadena de me hicieron. Más aparte las maldiciones generacionales que traes atrás, que también se heredan. Imagínate nada más. Más aparte con la bola, con todo el tumulto de hombres con el que te metiste, que todo eso se te transmite. Y llega un momento en el que se rompe eso. Quiero regresar un poquito porque nos quedamos también cuando te dieron el diagnóstico que tenías esta enfermedad tan difícil. ¿Cuál fue tu reacción o qué sucedió con ello? Y después lo juntamos con esta situación donde nos vamos encadenando con eslabones que vamos formando, consciente o inconscientemente. Así es. Pues me dieron el diagnóstico y ¿qué hice? Deprimirme. Estaba en una depresión, empastillándome. Pastillas. Mis papás no estaban aquí en México en ese tiempo cuando me diagnosticaron. Pero mis abuelitos sí estaban. Mis abuelitos fueron una parte fundamental en mi vida en ese proceso. Porque estaba sola. No tener a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos aquí y estar sola es difícil. Sí tenía como a mis tíos, pero pues no es lo mismo. Tú sabes que jamás va a ser, jamás se va a comparar, ¿no? Esa situación. Y no sé, fue donde más ataques espirituales, creo que de ahí se agarraron los chamucos para decir, mi hija, de aquí les di toda la autoridad antes para que cuando en ese diagnóstico ellos me barrieran, me trapearan e hicieran conmigo lo que se les pegara la gana. Porque aparte yo no quería salir, ya no hacía limpieza, ya no hacía absolutamente nada. Te dejabas caer. Ya me quería morir, yo decía, Señor, pues, bueno, ni al Señor, yo decía, lo que me tenga que pasar. ¿Nunca pasó por tu vida o alguien cercano a la fe, por no decir cristiano, que viera tu necesidad, que se acercara, que te buscara, que te quisiera llevar al encuentro con Dios o al reencuentro con Dios durante todos esos años? ¿O no lo veías? ¿O tuviste situaciones negativas? Es que ¿sabes qué pasó? Que sí tuve muchas situaciones negativas. Falta de amor, imagínate, tropiezo tras tropiezo. Una situación difícil de salud. Y de repente yo decía, es que échale ganitas, tú puedes. Pero ¿cómo le hago?
¿De dónde saco las ganitas? Enséñame. Dime cómo, ¿por qué no me agarras de la mano y me dices ven? Porque es bien fácil que te digan, échale ganas. Mira, tú puedes. No, sí, mira, confía en Dios. Pero cuando tu fe está totalmente por los suelos, ¿cómo le vas a hacer? No hay nadie que te direccione. Y yo lo que necesitaba era una vida con dirección. Una vida con dirección. Sí, es bonito el que te digan, échale ganitas y toda la cosa, pero no es lo mismo que te digan, mira, ven, yo te enseño. Ven conmigo. Como ahora yo me aferro con los muchachos, como ahora yo me aferro con los chicos y digo, vámonos a la iglesia, a ver qué onda, qué pasa, qué planes tienes para cuando salgas del anexo, qué planes tienes cuando salgas de la clínica. Lo primero es seguir yendo y dándole gracias a Dios y seguir yendo a la iglesia. Lo primero es darle el seguimiento. Antes no se daban seguimientos. Antes solamente ibas y te parabas en la iglesia y los himnitos y toda esa cosa y bla, 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 pero no había ¿sabes? No había algo como real, como esa pasión de que tú te apasionaras y dijeras, hermano, yo voy a estar orando por ti, mira, yo voy a estar al pendiente de ti, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Que no nada más sea de solamente en la iglesia y punto. Por eso a veces la gente ya no quiere conocer nada de Cristo, porque te ve a ti, tu comportamiento, tus acciones, tus pensamientos, el cómo haces, el cómo, y pues nadie quiere nada con Cristo. Y vas comprendiendo y dices, ay caray, pues si yo lo hice, pues ¿qué más? ¿Qué dentro del crecimiento de una fe cristiana? Pues imagínate los demás, ¿no? Como decimos, y lo hemos repetido aquí, el bajarte del caballo cuando en la parábola del samaritano. Muchos pasaron, ven el dolor, pero se siguen porque su vida, su ego, su situación por fuera es primero que el bajarse de su ego, del caballo, ayudar. Y si yo no puedo ayudar completamente, lo llevo a un lugar en donde puedan cuidarlo hasta que mejore. No, mira, Paco, no estamos muy lejos. O sea, no estamos muy lejos de decir, nadie quiere hacer el trabajo difícil. Los cristianos son muy cómodos a veces. Los que van a la iglesia y solo se sientan y ya. Y aplauden y creen que con eso es suficiente. Pero seguir a Cristo es un trabajo constante. Porque yo no me imagino en los tiempos de Jesús, cuando él andaba predicando, sanando. Él no estaba en la sinagoga todo el tiempo, ¿o sí? ¿El qué hacía? ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿A qué vino él aquí a la tierra? O sea, yo a veces, dentro de mis pensamientos, le digo, Señor, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué harías tú si tú estuvieras aquí viviendo esta situación? ¿Qué es lo que estuvieras haciendo? ¿Qué harías? O, Señor, ¿sabes qué onda? ¿Cómo estás? Porque yo siempre te pido, pero nunca te pregunto cómo tú te sientes con mis acciones, con lo que yo estoy haciendo. ¿Si estás conforme? O sea, sí. Si es cierto cuando yo canto, vivo lo que estoy cantando. Si es cierto que cuando yo oro y estoy orando por el otro, estoy viviendo estoy viviendo lo que estoy hablando. ¿Lo vives? No lo viven. Y conozco a muchos que no lo viven. Y a lo mejor es la verdad. Mi historia no es diferente a las de... Yo estoy hablando conforme a mi historia. Escuchen esto bien. Conforme lo que yo viví, lo que a mí me pasó. ¿Sí? Yo aprendí a pelear el sí de Dios en mi vida. ¿Cómo es eso? Y en la vida de los míos. ¿Cómo es pelear el sí? Sí, mira, una de las situaciones que yo he vivido difícilmente ha sido la situación de mi hijo Joshua. Joshua tiene 16 años. A los 12 años diagnosticado con lupus eritomatoso sistémico, que es uno de los lupus más delicados y más fuertes en un hombre. De 10 mujeres que padecen lupus, un solo varón lo tiene y es agresivo. Y yo me acuerdo que cuando llegué al hospital, yo estaba pasando por momentos difíciles, aunque ya estaba dentro de, ya me había reconciliado con Dios. Porque, pero déjame decirte que antes de esto, yo le decía a Dios, ¿por qué yo escucho que a todos le hablas y a mí nunca me has hablado? Porque escuchaba al hermano tal, Dios me habló. No, y Dios me dijo, y mira, y que no, y es que a Dios me habló. Yo decía, no, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Yo solo sé que soy cristiana porque pues no sé, pues, la familia es cristiana, ¿no? Y vengo a la iglesia y todo el asunto. Un día, dentro de las depresiones que yo tenía, tratando de buscar a Cristo, reconciliándome con él, mi tío, el que más me bulleaba, un día llegaron a tocar a mi puerta y me dijeron, se encuentra Rebeca, y yo con el espíritu de Grinch bien activo, ya sabes. ¿De parte de quién? No, pues que soy, no recuerdo qué nombre dijo.
Me dijo, soy un amigo. Si no me dices quién eres, yo no te abro la puerta. Ok. Ya reconocí que era la voz de mi primo Isaí. Pero yo ya le había dicho a mi mamá, voy a reconciliarme con Cristo, madre. Pues no me voy a congregar con nadie de la familia, me voy a ir a tal iglesia. Ok. Llegó él a buscarme y me dijo, oye, vengo a buscarte. Quiero que me ayudes, estoy abriendo una iglesia, quiero que me ayudes a servir en ella. El que más me bulió en toda mi vida. Fueron muchos. El que hoy me dice, te amo más que ayer, pero menos que mañana. El que hoy me dice, antes no te amaba, pero ahora sí. Cruel, pero arrepentido. Entonces, sí, pero, ¿sabes? Esa es algo muy bonito. Porque empezaste a reconciliarte también con la familia. Sí, ¿no? ¿Y en qué momento fue? Hicimos otra pausa en lo de tu hijo. Pero, bueno, cuéntame lo de tu hijo y después regresamos al momento exacto en el que tú podrías decir, este fue mi renacer. No, hombre, espérate. Es que te tengo que contar primero esa parte para llegar a lo de Joshua. Porque yo ya empecé a servirle al Señor ahí ya de tiempo completo. Ya empecé a crecer en la fe, ya empecé a crecer yo en mi fe, a trabajar conmigo. Que aparte los pastores siempre nos preparaban. Los pastores no solo eran, lo que nos ayudaba mucho es que no solo conocían de Cristo, sino que el pastor es abogado, tiene un doctorado, es psicólogo, empezó a prepararse, la pastora es pedagoga, fue una fusión de todo para trabajar con la iglesia. Y dentro de la fe se enferma Joshua. Yo ya que sirviéndole al Señor, pensando que toda la vida ya estaba perfecto, ya estaba súper bien. Cálmate, que se enferma y que me dicen, pues tiene lupus tu hijo. Toma. Pues ¿qué es el lupus? Joshua había tenido un antecedente de una prima que murió de lupus. Le dio a los 16 y murió a los 20. Yo decía, Señor, ¿cómo no? Ya no dormía. Decía, Señor, pero ¿cómo? Si yo te sirvo, ahora ¿cómo me vas a salir con que mi hijo está enfermo de lupus? O sea, de hospital en hospital, haciéndole 1000 estudios, 1000 exámenes, y yo ya, pues imagínate, o sea, si mi fe ya estaba así, pues de repente ya no sabía yo decía, Señor, ¿qué está pasando ahora? Ya no comprendía yo qué estaba pasando, porque es difícil cuando tú eres bien buena onda y vas y das palabras de aliento, pero cuando la prueba toca tu puerta, ahí está la situación. Pues mira, tenía yo a Poletita, mi hija de 17 años, tenía 16 ella en ese tiempo. Y pues las dos pasábamos el proceso con Joshua de lupus, porque era llevarlo al hospital, estar con él, eran procesos muy fuertes, porque no sé exactamente realmente cómo es el lupus, pero es como un cáncer, porque mi hijo cuando está hospitalizado está en el piso de los niños con cáncer. Y los medicamentos son muy, muy, muy duros. Pues hace cuenta que un día Poletita en la rebeldía, ya Joshua con lupus, le dice a su hermano, me voy a quitar la vida. Y Joshua enfermo, pues ya deja que me muera, pues si ya me voy a morir, pues si no sé qué, el diagnóstico fatal porque tenía riñones destrozados, pulmones llenos de agua, los pulmones se inflaron tanto que le dio un derrame un desgarre en el corazón, neuronalmente, ya le estaba atacando todo, porque lo que hace el lupus es que te ataca todo tus órganos. Pues a Joshua se le ocurre, me voy contigo, y se empastillan los dos. Los dos se empastillaron. Me llevo a Joshua al hospital de emergencia y se me desmaya Poleta ahí. Ya no reaccionaba. Y en la noche Joshua en urgencias, y Polet, sin deberla ni temerla, me habla el doctor y me dice, tiene un edema cerebral. Tenía una emergencia, una en emergencias, y a la otra la tenía en terapia intensiva. Pues yo me quedé así como diciendo, Señor, no sé si sea cierto el dicho de Dios le da a sus peores, ya sabes, ¿no? Eso que dicen que yo luego me río de ello, ¿no? Sus mejores batallas, sus peores batallas. Señor, a los mejores guerreros. Yo decía, hoy me río, pero en ese momento, de verdad que sí. Y en ese momento le digo al doctor, ¿pero cómo? Pues sí, tiene un edema cerebral y se va a ir, la vamos a entubar. Yo decía, no manches. O sea, yo recordaba el COVID y decía, tanta gente se murió. No me la voy a entubar. La tenemos que entubar.
Y Yoshito abajo y yo sola. Imagínate, con uno y con otro. Le dije, déjeme ver a mi hija. No sé qué vaya a pasar, pero déjeme ver a mi hija. Y esto tiene que ver con pelear el sí de Dios en la vida en tu vida y en la vida de tus hijos. Para que no te rindas, mujer que me estás escuchando. O papá y mamá. Y me dice, fui y pues ya ella ya no estaba consciente. Y le di un beso, le dije, yo estoy llorando por ti, estamos peleando, no te rindas, tienes que salir de esta, yo voy a estar aquí esperándote para cuando tú despiertes. Bueno, la entubaron, no me dejaban más que entrar a verla dos veces, 5 minutos, porque era un área pues muy restringida. A Yoshito, gracias a Dios, lo dieron de alta como, no sé, a la semana, le hicieron un lavado estomacal, le hicieron estudios, y gracias a Dios no había tomado tanta pastilla, ¿sabes? Y pues Poletita, pues ya no despertaba, un mes no despertaba. Se me murió en el hospital. Polet se murió en el hospital, literalmente. Y me dice el doctor, tu hija se murió en la madrugada. Ya no reaccionaba ni con la reanimación. Le tuvimos que meter una inyección de adrenalina para que el corazón volviera a pulsar. Ya me habían dicho que mi hija estaba muerta. Y yo ahí, ¿sabes? Y luego a las 3 de la mañana en el MP, porque ¿cómo es posible que tus 2 hijos estén empastillados? Algo está pasando. Y yo en el MP diciendo, no, pues es que no supe, yo es la versión que tengo de yo ya cuando hablé con Joshua y pues ya me iban a meter a la cárcel, imagínate. Ministerio Público, declarando en el Ministerio Público. Tal cual, sí, en el Ministerio Público. Y yo decía, Señor, pero algo dentro de mí decía, no te rindas. Y mira, estaba una mamá que había llegado de Guerrero, su bebé había tenido varios infartos y entonces le habla el hospital, le habla el doctor. Mis pastores siempre al pendiente de mí en el hospital. Y le decían a la mamá, pues ya vente después de despedir de tu hijo porque le acaba de dar otro infarto, recién nacido el bebé. Y entonces en ese momento yo estaba orando por todos los niños del hospital y por mi hija. Y de repente me dice, escucho que le dicen las señoras, la abrazan y le dicen, pues ya, es la voluntad de Dios, acéptala. Es la voluntad. Y yo decía, no, perdóname. Yo siempre he dicho que no todo es la voluntad de Dios. Todo sucede con el permiso de Dios, pero no todo es la voluntad de Dios. O sea, no confundas la voluntad de Dios con el permiso de Dios. ¿Sí? No todo es su voluntad, pero todo Él lo permite y lo que Él permite ya lo tiene controlado. Entonces yo fui con la mamá y yo les decía, no le digan eso. Peleen el sí de Dios en la vida de sus hijos. Es que a lo mejor Dios quiere, o yo estoy segura de que Él quiere de que a lo mejor tú te postres y le pidas y te hinques y le pidas perdón por todo lo que tú has hecho, que le has pasado a tus hijos o que se ha pasado por generaciones y que tengas un encuentro con Él. Pelea el sí de Dios en la vida de tus hijos y eso era lo que yo hacía. Cuando me dejaban entrar 3-5 minutos, me ungía las manos, mira, con el aceite, le decía, Señor, en el nombre de Jesús, reaccionas y reaccionas, porque todos los niños alrededor estaban entubados, pero mi hija no reaccionaba y me decían, estaba conectado a 8 aparatos y decía, Señor, un día llegué a la casa, después de 1.5 meses sin bañarme, porque aparte la llevaba, estaba hasta el sur, hasta enfrente, el hospital que está enfrente de Perisur. Es metafórico eso, ¿verdad? ¿Qué? 1.5 meses sin bañarte. No, tal cual, O sea, pues imagínate, yo vivo hasta Nesa y no podía dejar a la niña sola porque eso es violencia, te acusan, o sea, ahí trabajo social te agarra. Sí, estabas totalmente. ¿No? Entonces no había manera. Y un día llego bien cansada a la casa. Lloré y lloré, me desbordé. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo voy y predico tu palabra? ¿Por qué si yo hago esto y esto y esto? ¿Por qué tú no me respondes? ¿Por qué si yo te soy fiel y te soy leal? ¿Por qué tú no haces? O sea, ¿por qué tú me tienes en esta condición? ¿Por qué me tienes en esta situación? Imagínate después de 1.5 meses, con la niña que no despertaba yo sin saber ni qué iba a pasar. Aprendí a pelear el sí de Dios en la vida de mi hija porque después de esa conversación que yo tuve con Cristo, me dormí a las 3 de la mañana, ya no llegué a la primera visita, estaba yo ya tan desanimada, ¿sabes? Mi corazón ya estaba cansado. Estaba cansada mental, emocional, espiritual, ya estaba cansada. Es que con Cristo nunca se acaban las pruebas. La fidelidad se sigue probando todo el tiempo, ¿sabes?
Entré a la visita de las 6 de la tarde. Pues ya desanimada, encontré a Paulette desentubada. ¿Eso cuánto tiempo fue después de que te habían dicho que había partido? Mes y medio. Pero si te habían dicho que había partido, ¿cómo es que seguía ahí o estaba en coma? A eso te refieres, ¿no? Ella seguía en coma. Estaba... Pero dentro del coma ella murió. Exactamente. Por eso, para que quede claro Es a correcto. la gente que... Dentro del coma ella, como le dieron varios infartos cerebrales, porque le dio, pues se le inflamó el cerebro, le dieron varios infartos cerebrales y me dijeron, si vive, pues ya va a ser con retraso mental. Imagínate, 16 años, con una vida por delante. ¿No? Y por decir, estaba muerta. Ya estaba muerta. Cerebralmente. Pero aparte de todo, no, le dio un infarto en el corazón. Okay. La trataron de reanimar hasta que a la doctora de verdad se le ocurrió meterle la inyección de adrenalina y el corazón empezó a bombear otra vez. Pero ella ya tenía como, no sé, como unos 5 minutos muerta, 6, 7 minutos muerta. Regresas y está desintubada. Regreso después de esa conversación con Dios, de desbordarme así, de decirle, oye, Señor, hazme sentir tu respaldo. Porque yo ya me reconcilié, bueno, según yo ya me reconcilié contigo, o sea, según yo ya te sirvo, yo ya voy, yo ya predico, yo ya hago, ya deshago. Mira, Señor, yo ya te soy leal, o sea, te soy fiel. Teníamos la barra cristiana y de verdad yo percibía un sueldo de la barra que teníamos de Radio algo Poder. De radio. Ajá. Exactamente, y te voy a decir algo, y mis pastores iban hasta, no sé, eran 10, 11 de la noche a llevarme de comer porque yo no salía del hospital. Y mis pastores fieles y leales. Y me acuerdo que esta parte de cuando la prueba toca tu puerta, sirviéndole a Cristo, ya con esa fidelidad, esa lealtad, ya con tu vida completa ahí, en la obra del Señor, con tu corazón así, es bien difícil. Es bien difícil, pero aprendí a pelear el sí en la vida de mis hijos. Dios me permitió predicarle a muchas mujeres en el hospital. Cuando la fe mengua, porque estás pasando, porque tú dices es que Dios es malo, porque a mí me dicen, a mí me retan y me dicen, pero si tú le predicas a Dios, ¿por qué Dios todavía tiene a tu hijo con lupus? Gracias a Dios, Paulette, estuvimos todavía más tiempo en el hospital, en la rehabilitación, en lo que su cerebro funcionaba, le hacían exámenes, etcétera, etcétera. Pero aún así me retan y les digo, aquí está mi hija, es un testimonio vivo de mira, como cuando Dios te dice, cuando Cristo Jesús te dice, oye, ¿por qué no crees en mí que resucité? Aquí están las marcas. Bueno, aquí están las marcas, aquí están mis marcas de que Dios es fiel aún en medio del proceso y que el proceso no se acaba porque te sigue entrenando. Si no, entraríamos en una zona de confort, de comodidad. Ay, pues mira, ya todo bien padre con Cristo y todo bien bonito y todo bien chulo. No, preocúpate cuando algo no esté pasando en tu vida, porque entonces quiere decir que Dios mira, te dejó ahí en stand-by, en la friend zone, ¿no? Dicen por ahí, pero sí, es así. Sigue, porque piensas que ya es todo bien bonito. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios es un Dios de que te está procesando constantemente, sí, y que a lo mejor no son los procesos más bonitos que tú puedes vivir, o los que tú quisieras, como otras mujeres, ¿no? Que he escuchado testimonios bien bonitos y digo, ay, qué chulo, ¿no? Ay, Señor. Creo que Dios habla como somos. Ah, Dios mío. O sea, te digo porque en lo personal, ¿no? Tu personalidad, tu temperamento, las cosas que viviste, lo fuerte, lo difícil, en una forma, no sé si equitativa, pero muy parecida, te habla. Y ya te has portado así, has querido ser rebelde, pues vamos a hacerla y quiero que así te portes conmigo, porque así vamos a andar juntos. Y el trabajo que tú haces no lo puede hacer una mujer o un hombre que haya tenido otro tipo de vida más tranquilo. O sea, perdón, pero yo no me sentiría jamás capaz para poder hablar con esas personas. Yo no podría porque no habría esa empatía, quizá el entender lo que tú decías. Es muy fácil decir, no, échale ganas, te entiendo. No te entiendo porque no he vivido algo parecido. He vivido otras situaciones. Entonces creo que también de esa forma Dios espera también que le sirvamos. Has pasado cosas muy difíciles, preparada para personas que han pasado cosas como tú. Uy, es muy fuerte eso también, porque yo de pronto no estoy de acuerdo con eso de que Dios prueba, Dios, etcétera. No me gusta pensar en eso. Pero la vida te prueba.
las situaciones de la vida te prueban. Más bien. Y entonces, en esas situaciones de la vida que te prueban es donde Dios utiliza a esa persona para otras personas que han pasado. Porque se me hace muy cruel, sí, que Dios, ¿qué pasa esto? ¿Para qué? No. La vida como tal. No, más bien etcétera. son circunstancias. Pero ahí es, o sea, y eso me encanta. Y los testimonios que aquí en Buena Nueva hemos visto, porque cada persona va de acuerdo a la vida que ha llevado. Y después el propósito que hoy está viviendo, porque tampoco vamos a decir, hoy es el propósito de tu vida y ya llegaste. Puede haber otro más adelante. Sigo buscando el propósito todavía. Estamos, pero hoy estás con esto. Y me ha encantado, ya vamos llegando al final. Dios es bueno. Ya vamos llegando al final. Comenzamos platicando de lo que haces. Ayuda a estas personas, hombres y mujeres que están en rehabilitación física, espiritual, psicológica. Y tu niñez, tu infancia, el milagro con tus hijos, me encantó eso que dijiste, estas son mis marcas, para que vean que yo soy, que Dios es, que sucede. Pero me falta el pedacito en donde esa Rebeca se reencontró con la fe. ¿Cómo fue? Porque ese es el que marca. Bueno, si es de la fe, entendiste, te fuiste, pero ¿en qué momento? Y con eso terminamos. Con esto cerramos. Mira. ¿Cómo fue ese encuentro de ahí estoy? No sé cuándo fue. Es cierto. Eso no lo puse en el guión. No está en mi storytelling. No es cierto. No. Realmente no recuerdo cuándo fue exactamente que yo dije, Señor, yo quiero creer en ti, quiero tener una convicción real contigo, quiero tener un encuentro. Me puse a ayunar en el momento más triste de mi vida. Dios, yo le decía, tú no me hablas, nunca te escucho. ¿Y es real? ¿O solamente es porque pues la familia cree y pues es en lo que tengo que creer? Me puse a ayunar una semana, diciéndole cosas que solamente yo sabía. Un día llegó un profeta a la iglesia que yo no sabía que estaba de invitado. Y me dijo, al final de la predicación, mujer del que estás en el sol, no recuerdo porque en ese tiempo no había techo en la iglesia. Pasa. Y la pastora me dice, Becky, te están hablando. Y yo, porque me dicen Becky. Cuando me quieren me dicen Becky. Está bien, Rebeca. Y yo, ¿a mí? Sí. Pasó enfrente. Yo veía los ojos de ese hombre y eran 2 hoyos oscuros como los que están en el universo. Me dijo santo y seña de lo que yo había ayunado y había hablado. Pero ¿sabes qué me dijo también? Tú me debes algo. Y me dijo, me debes honra, pero voy a hacer de ti una mujer, no recuerdo exactamente bien sus palabras. Y yo dije, no, me desbordé porque dije, esto nadie lo sabía. Uh-huh. Yo nunca era de las que nunca me ministraba con sus pastores. Esa etapa se las recomiendo que la hagan. Ministrense, busquen a sus pastores, porque yo era de las que mis pastores no sabían cómo yo vivía ni qué era lo que yo hacía. Sabían que iba a la iglesia y levantaba las manos y todo bien cool. Pero ellos nunca sabían lo que había dentro de mí, porque yo tampoco iba y les abría mi corazón. Cuando ese hombre llegó y me dijo todo, dije, eres tú, me estás hablando. Y empecé a buscar la manera. Yo dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer para lo que me dijo este hombre llevarlo a cabo? Y le empecé a pedir perdón a Dios por todo, ¿sabes? Y me desbordé. O sea, yo dije, eso es lo que tú quieres. Me humillé, jamás me había hincado en la vida. Iba a la iglesia, nunca levantaba las manos. Nunca me había hincado. Nunca me había... Yo sabía que había algo que me redarguía el corazón, pero nunca, jamás tenía como la humildad que me faltaba para postrarme y decirle, estoy arrepentida, perdóname. Y hasta el día de hoy, Paco, yo le sigo pidiendo perdón a Dios porque le dije, Señor, me hubiera gustado servirte, entregarte mi vida todos los días de mi juventud. Porque no hay mejor manera. Mira, yo el martes platicaba con los chicos de la clínica, yo les decía, muchos se han bautizado, sí, pero muchos han vuelto a este lugar. No te bautices, porque el bautismo es un pacto con Dios. Yo le había hecho promesas a Dios que no le había cumplido. Y le dije, Señor, perdóname, porque yo no te he cumplido. Uh-huh. Yo hice promesas que no te he cumplido. Y le digo a los chicos, las marcas que tenemos hoy, de cuando somos
flagelados por otras personas, de cuando otras personas nos lastiman, nos hacen ser diferentes. Tú estás aquí con una adicción, a lo mejor hasta te drogaste porque ni siquiera querías tú drogarte. Y lo pongo en mi vida porque me veo en el reflejo de ellos, ¿sabes? Pero Dios te ha hecho diferente, con un propósito diferente. Porque eres diferente. Porque tú no puedes ser igual. Cuando tú piensas que eres el raro, la rara, porque luego me decían, Rebeca, eres bien rara. Yo decía, Señor, ¿por qué soy rara, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser igual que los demás? Y anhelaba la vida de otras mujeres y de otros hombres y de otras personas que yo veía. Pero yo dentro de mí decía, pero tú me has hecho diferente. Y un día, cuando yo dije, dejo todo esto, lo dejé. Dije, no, aquí se acabó. Aquí se rompe la cadena. Aquí ya no hay. Aquí ya se corta toda maldición generacional. Aquí yo rompo todo esto. Aquí mi vida va a cambiar porque va a haber una Rebeca nueva. Señor, y yo tomo tu palabra y ¿sabes qué? Y la hago real en mí. Real en mi vida. Porque hay que hacerlo real. Hay que hacerlo suceder. Porque Él te da la palabra y Él te da las herramientas. Pero si tú no las trabajas, si tú no las desarrollas, entonces se quedan estancadas. Eso es lo que pasa. Y de ahí hasta el día de hoy. Con situaciones, circunstancias, con todo, pero digo, Señor, ¿sabes qué? Hoy le doy gracias a Dios por todo. Digo, Señor, mi hijo no quería nada con Cristo. Y yo le enseñé y le dije, si tú no le hubieras puesto esto a Joshua, él jamás te buscaría. Hoy lo escucho hablar contigo y lo escucho orar. ¿Y cuántas personas están perdidas? ¿Cuántos hoy niños que ven al hospital están perdidos? No conocen a Cristo. Conocen a la muerte, conocen a los santos de sus padres, conocen otras cosas, pero no conocen al que es el único que puede dar la sanidad completa, que es Cristo en nuestra vida. Así es. Así es, mi querida Becky. Ya hay cariño, Becky. Gracias, Paquito. Pues creo que nos has contado un poquito de tu vida, porque anécdotas tienes muchas, situaciones difíciles, y no se trata tampoco de decir, ¡ay, qué terrible nos fue! Miren, vean, porque cada uno, tú mismo estás diciendo, cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene sus propios dolores, dolencias. Y su propia interpretación de ellas. Y lo importante es que llegue un momento en tu vida en que puedas encontrarte con esa fe. Y no sé si sea la palabra correcta, pero retar el Dios o buscar tú dijiste el sí de Dios. Pero pelear el sí de Dios. ¿Puede ser? Es que nos conformamos con él. Pero más que eso, o sea, pelear el encontrar a ese Dios, a ese Jesús que has escuchado. Porque yo sé que mucha de la gente que nos escucha, que nos ve en diferentes dispositivos a través de las redes, han vivido una infancia cristiana, una familia cristiana. Fragmentada. Pero no han tenido ese verdadero encuentro, entonces pelea ese encuentro con Dios. Rétalo. O sea, eso puede ser una cosa. Rétalo. Si has vivido una vida en donde te has decepcionado y todo de iglesia, de lo que quieras, rétalo de una forma personal, porque eso es muy personal. La primera vez que ayuné, porque nunca había ayunado en mi vida, fue retando a Dios. Entonces, sé que tenemos poco tiempo, pero te digo hoy, mujer, varón, no te rindas. No basta con solo ir a la iglesia. Tienes que buscar un encuentro real con tu Creador, con el que te conoce de pies a cabeza. Porque yo le decía a Dios, tú me conoces, tú me hiciste, tú sabes cómo arreglarme. Esas eran unas de mis palabras que yo siempre le decía al Señor. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad, porque el tiempo es hoy, no es mañana, no es después. El tiempo es hoy. Hoy tienes la oportunidad, hoy estás escuchando este mensaje, hoy reconcíliate con tu Padre Celestial. No es tu Padre. Si aceptas la paternidad de Dios, ahí lo tienes todo. Es tu vínculo, tu estabilidad. Aprende tal vez muchos te dicen, ora, y no sabes orar. Pero yo te digo, y habla con Dios. Yo hablo con Él, no siempre estoy al Señor y mira, le digo, papi, mira, me siento de esta manera. A veces estoy haciendo la limpieza y le digo, oye, mira, así, estoy platicándolo, haciendo real, como si lo estuviera viendo aquí. Tienes que hacer real lo que no ves, todo lo que no ves en el área espiritual, con tu Creador, con Él, con el que te conoce de pies a cabeza, con ese. Qué bonito. Gracias, Becky. Muchas gracias, Me encantó Paco. eso de las marcas que has vivido y que tienes ahí, pero creo que también esas marcas se vuelven medallas de agradecimiento a Dios, donde le damos ese reconocimiento de lo que Él ha hecho en nosotros, en ese caso en tu vida, en la vida de tus hijos, y pues a seguir adelante
a seguir haciendo lo que muchos no hacen y otros están haciendo en otras Muchas áreas. gracias. Pero cada uno de nosotros estamos en este cuerpo de Cristo. Seguimos adelante. Gracias por tu amistad y a seguirle. Gracias por estar con nosotros aquí en Buena Nueva. Gracias a todos. Y que te sigan también en tus redes. Aquí vamos a poner todas tus redes para que también te sigan. Y no sabemos si te quieren invitar a contar tu testimonio, a motivar a otros también para que hagan este trabajo en diferentes estados, países, situaciones, que conozcan más del trabajo a profundidad de lo que haces. ¿Cómo se llama la organización en donde estás? Me diste un nombre hace ratito, pero se me fue. La casa que estás o... Bueno, ahorita vamos a poner todos los datos aquí en la... Sí, claro. En claro el que episodio sí. de este podcast. Yo te agradezco otra vez. Gracias, Eva, que te acompaña. Gracias a Dani, gracias a Gaby. Gracias a Chris, que está en cabina, que estamos aquí haciendo todo esto para que compartas. Gracias por estar en Buena Nueva. A la gente que nos sigue de pronto en TikTok, en vivo, un poquito antes de que salga este podcast, pero ahí estamos. Yo soy Paco Palafox, les agradezco por estar. Compartan esto de Buena Nueva, porque estamos creciendo y crecemos solamente para llevar palabras de fe, testimonios de vida. De eso se Amén. trata. Amigos de Eso. TikTok. Bendiciones Hasta la próxima. a Yo soy todos. Paco Palafox. Bye. Y hasta the next time.